Tenía que ir a una ciudad que quedaba como a 2 horas de donde yo vivo y se me había hecho tarde. Entonces me cogió la noche. Entonces de pronto cuando salgo de la autopista tenía que tomar una carretera que es súper oscura en la noche, o sea, súper oscura. Entonces un carro frente a mí iba muy lento, entonces yo dije, ya voy tarde. Entonces yo arrebaso al carro y justo cuando arrebaso el carro veo a una persona parada en medio de la carretera y estaba así solo parada mirando hacia abajo. La persona en ningún momento reaccionó. El hombre vestía todo de blanco y era un hombre, o sea, de piel oscura. O sea, eso también me llamó mucho la atención, la vestimenta, ¿no? Resulta de que vimos como el hombre salió y vestía todo de negro. Era todo negro el señor, como si estuviera quemado, y un gorro negro, pero el gorro estaba como quemado también. Entonces, mira, cuando mi padre se detuvo, él puso las luces rápido para auxiliarle, y cuando nos bajamos del coche ya no estaba. Si te paras a pensarlo un momento, yo también haría lo mismo que esos seres. Tú vas transitando siempre por el mismo lugar, ¿vale? Y tú eres ignorado. Nadie te ve, nadie te escucha, nadie te siente, nada. Sí. Y de repente alguien te mira. ¿Tú qué te vas a quedar así mirándole? No, tú vas a pedirle ayuda. Así. Bueno, en la noche estábamos en el cuarto, la puerta estaba cerrada y que de pronto se oyen pasos en el pasillo y abren la puerta. Te lo juro. Y yo así como me quedé todo el tiempo a ver quién entraba, pero jamás nadie entró, pero la puerta la abrieron. Y o sea, fue algo, ahí sí me dio mucho miedo. Y te conté lo de los espíritus también. Cuando yo era niña, yo vi los espíritus de mis 2 hermanas salir del cuerpo. Yo ni siquiera sabía que era un espíritu. Entonces también eso fue, yo lo tengo muy presente. Yo entiendo que como papás jóvenes o como papás queremos proteger a nuestros hijos de que, no, bueno, no pasa nada, como tal vez te decían tu mamá, pero por el miedo de que ella no podía ver lo que tú estabas viendo, o por el hecho de decir, bueno, si yo le digo eso, tal vez ella deje de verlo, pero hay veces que eso empeora la situación. Entonces resulta que se escuchaban gritos de fondo muy fuerte y yo escuchaba, o sea, se escuchaba cómo la mujer le cambiaba la voz. Y cuando amanecimos, los pajaritos muertos, la tortuga muerta, los perros enfermos convulsionando en el suelo. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan la enseñanza. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Misterios de María, de ML. Hoy vuelvo a tener una invitada especial, su nombre es Alma, y vamos a hablar sobre temas paranormales, las cuales ambas hemos tenido la experiencia, y lo voy a hacer como el anterior, un coloquio como entre amigas. Y bueno, aquí os presento a Alma. Bueno, hola a todos y hola María, muchas gracias por invitarme de nuevo. A ti por querer aceptar. Bueno, yo quería preguntarte más que nada, o sea, la idea principal, me quiero enfocar en eso, que ¿tú crees que realmente existe un mundo paranormal o realmente nosotros lo hemos dimensionado o el humano lo ha inventado? No, definitivamente sí existe y yo te lo digo porque yo he tenido muchas vivencias paranormales, o sea, de todo tipo, entonces... Claro, creo que eso ni siquiera es una pregunta, pero sí, o sea, pero se expande tanto, o sea, no lo entendemos del todo porque pues nadie puede decir exactamente, pero de que existe, pues sí, está ahí. ¿Y tú crees que esto se basa solamente en el mundo espiritual o crees que realmente existe una conexión entre el mundo espiritual y el mundo extraterrestre? No, creo que sí hay esa conexión. ¿Y por qué sientes que hay esa conexión? Porque creo que todo está conectado, entonces como que una cosa conlleva a otra, entonces creo que todo está ligado. Pero yo he escuchado muchas veces como que las personas separan mucho, o sea, solo es mundo extraterrestre o solo es mundo de la espiritualidad, aunque bajo mi punto de vista yo opino como tú, o sea, ambos están encaminados en lo mismo. Y muchas veces, o sea, podemos pensarlo inclusive por los ángeles. Exacto. O el propio mal. Sí. Entonces creo que existe una conexión que hay veces que podemos verlos y sentir esa vibración de que ese ser extraterrestre puede ser negativo
y lo sentimos por la vibración que nos genera. Exacto. Igual que si vemos un espíritu o un ente diferente que no sea tan físico, la vibración que nos emana es muy negativa también, Sí. o puede ser de paz y tranquilidad y de no tener miedo. Claro. He escuchado que tienes una anécdota interesante contarme referente a algo espiritual. Sí, mira, bueno, tengo muchas, pero empezaré por esta. Mira, hace unos años yo tenía que ir a una ciudad que quedaba como a 2 horas de donde yo vivo y se me había hecho tarde. Entonces me cogió la noche. Entonces de pronto cuando salgo de la autopista tenía que tomar una carretera que es súper oscura en la noche, o sea, súper oscura. Entonces un carro frente a mí iba muy lento, entonces yo dije, ya voy tarde. Entonces yo arrebaso al carro y justo cuando arrebaso el carro veo a una persona parada en medio de la carretera y estaba así solo parada mirando hacia abajo. La persona en ningún momento reaccionó, o sea, tú te imaginarías, en primera, ¿qué está haciendo una persona parada en una carretera? O sea, todo oscuro. Y luego pienso que si tú ves un carro venir, tienes que tener algún tipo de reacción. La persona jamás. Entonces yo fui como que yo alcanzo a esquivar a la persona y cuando o sea, yo digo, ¿qué pasó? Entonces cuando yo volteo al retrovisor, ya no está la persona. Y entonces yo volteo a ver también el carro que venía detrás, qué reacción, como si, y no, o sea, nada. Entonces a mí eso se me hizo, o sea, yo sentí que eso era un espíritu, o sea, no era una persona porque fue súper extraño. O sea, es que no había forma de que, yo dije, la única posibilidad es que a alguien se le arruinó el coche o algo, pero no había nada, o sea, no había explicación para... Es muy curioso eso que dices, porque en muchas ocasiones estos seres se nos presentan cuando tal vez han tenido un accidente en ese lugar y se aparecen porque a lo mejor tú vas muy rápido o estás haciendo algo que él revivió. Entonces es como que ellos reviven todo el tiempo esa muerte hasta que ya encuentran un poco de luz y de claridad a lo que han vivido. Entonces como que te avisan de que, pues, mira, frena o ten un poco de cuidado porque te puede pasar algo, o viene una curva peligrosa, o viene un animal y puedes atropellar, Sí, sí. o cualquier cosa, o sea, pero Sí, realmente impacta. Sí, yo sentí que era algo porque yo muchas veces pasé por ahí y nunca vi nada. Inclusive después volví a pasar por esa misma carretera y jamás nunca. Pero tú ibas sola. Yo iba sola. Ajá, es Entonces, que más impacto todavía, Sí, sí. porque si no lo tienes ni aquí normalmente dices, bueno, por lo no, menos... o sea, yo tengo llegué a así alguien. que yo temblaba, yo decía que fue muy O impresionante. imagínate o sea, las veces que ocurre que el ser que se manifiesta se monta detrás y lo puedes ver a través del otro. Exacto, Yo me muero. sí, sí. Yo hasta después pensé eso y dije, si yo hubiera visto a ese hombre, yo no sé. Me muevo yo detrás con él. Sí, mira, de Pero hecho, ¿sabes qué era extraño? El hombre vestía todo de blanco y era un hombre, o sea, de piel oscura. O sea, eso también me llamó mucho la atención, de la vestimenta, no sé. ¿y no te dio miedo al verlo o te dio...? Es que al momento, o sea, fue como un shock para mí porque yo no me esperaba. Entonces, o sea, fue de esos momentos que las cosas pasan tan rápido pero tan lento a la vez, Sí, ¿sabes? sí, o sea, sí. que yo fue como que al verlo y no sé cómo reaccioné tan rápido para no, o sea, fue algo muy loco. En verdad no sé Y por qué me pasó. no te dio por detenerte ni nada, tú preferiste seguir. Sí, o sea, yo solo esperé porque venía el auto detrás de mí, entonces yo dije, quiero ver que si esa persona ve algo también, o sea, pero, o sea, no, siguió normal, entonces yo dije... Es muy curioso lo que hagas así, porque el hombre vestido era blanco, o sea, de vestido de blanco, pero era negro. Sí. Que a mí me pasó algo muy similar, pero yo iba acompañada. Yo iba con mi padre y estábamos subiendo por encima de mi casa. Hay un montón de, o sea, es un barranco, entonces hay una montaña, entonces la montaña tiene que Curvas. estar muchas curvas. Y de eso, de que nosotros estábamos bajando y hay unas vallas de protección para que tú no te vayas al precipicio, ¿no? Pues las vallas esas, de repente vemos como un hombre trepa y sale a la carretera. Entonces mi padre se detuvo porque dijo, tal vez es alguien que necesita ayuda, porque qué raro, o sea, porque ahí hay casas, pero el barranco no es muy profundo, pero sí hay casas, inclusive había donde crean los fuegos artificiales. Entonces resulta de que vimos como el hombre salió y vestía todo de negro. Era todo negro el señor, como si estuviera quemado, y un gorro negro, pero el gorro estaba como quemado también. Entonces, mira, cuando mi padre se detuvo, él puso las luces rápido para auxiliarle, y cuando nos bajamos del coche ya no estaba.
Entonces dije a mi padre, ¿tú viste al Señor salir? Digo, sí, yo también, es que yo lo vi, o Sí, sea, sí. y dice mi padre, ¿y qué sentiste? Digo, yo sentí mucho miedo a ese hombre, no correspondía estar ahí. Dice, bueno, cuando llegamos a casa le ponemos una vela para que encuentre luz si necesita luz, porque muchas veces se manifiesta, porque mira, es algo muy curioso, y es que seguramente tú tienes la habilidad o el don de poder verlos. Entonces, si te paras a pensarlo un momento, yo también haría lo mismo que esos seres, porque yo te explico, a ver si tú opinas igual. O quien nos pueda ver opine igual, no sé. Pero mira, por ejemplo, tú vas transitando siempre por el mismo lugar, ¿vale? Y tú eres ignorado. Nadie te ve, nadie te escucha, nadie te siente, nada. Y de repente alguien te mira. ¿Tú qué te vas a quedar así mirándole? No, tú vas a pedirle ayuda. Sí. Tú vas a intentar que esa persona busque la forma de poder transmitirle un mensaje o poder, por favor, mira, necesito un poco de luz, un poco. Pero claro, a lo mejor estos seres se manifiestan así porque ya llevan mucho tiempo aquí y las energías negativas son las que más abundan en esta dimensión, tristemente hablando. Sí. Entonces, esas almas tal vez se queden envueltas en esa energía y claro, por eso se manifiestan así, no porque sean malos. Pero claro, lo que tenemos el concepto también erróneo es que lo negro es malo. Cierto. Entonces al ver lo negro malo ya identificamos como que es el mal, que es lo peor que puede existir y no tiene por qué ser así. Hay personas que cuando mueren su cuerpo se queda igual que como estaba y a lo mejor ese hombre murió quemado y por eso estaba negro, porque murió quemado. Exacto. Entonces yo me puse a investigar y resulta de que cerca de ahí, hace años, muchísimos años, había donde construían los fuegos artificiales y explotó y murieron muchísimos hombres ahí. Entonces puede ser uno de los hombres que murió ahí y sí. Por eso se manifestó así. Sí, sí. Entonces realmente me dio mucho miedo porque también tenía otras experiencias de ese tipo y realmente te paras a pensar y a mí por momentos me da pena esa gente. Sí. ¿Tú qué más experiencias has tenido? Sí, sí. Mira, de hecho la más reciente fue en un Airbnb. Ajá. Sí. Entonces el lugar, fíjate, fue extraño porque no era tan antigua el lugar. Entonces todo empezó cuando íbamos a abrir, cuando íbamos a poner la llave, se escucharon pasos, o sea, adentro. Entonces yo dije, creo que estamos en el lugar equivocado. Entonces dicen, no, este es el lugar. Entonces digo, ok, pero es que alguien debe estar, o sea, si yo, claro, o sea, que alguien caminó, o sea, como quizás que alguien se dio cuenta, alguien quiere abrir mi puerta, ¿no? Y caminó así como por la puerta, abrimos. Y no había nadie, entonces digo, bueno, no sé, lo dejamos así. Entonces después, pero había algo curioso, ¿sabes? En cuanto entramos, había un olor muy, ¿cómo te lo describo? Era muy feo, un olor muy, muy feo. Entonces yo dije, qué extraño, pero no vi de dónde podía provenir ese olor, pero era muy feo. Y era en un pasillo, solo en ese espacio había ese olor. Bueno, al día siguiente, bueno, ese día llegamos tan cansados, nos dormimos. Al día siguiente yo me meto a bañar, entonces yo sentí una presencia, como que alguien, entonces yo dije, bueno, es mi novio que entró al baño. Entonces, pero dije, sentí como que alguien me tocó. Cuando yo volteo, no hay nadie. Entonces yo dije, no, bueno, dije, yo tratando de buscarle lógica, dije, la cortina me rozó, no sé, pero es que yo sentí la presencia, o sea, yo dije, hay alguien. Bueno. De ahí, después, en la noche, yo sentía unos pasos en el pasillo, ahí donde había ese olor. Y entonces yo dije, bueno, igual dije, vamos a dejarlo así. Bueno, en la noche, estábamos en el cuarto, la puerta estaba cerrada y que de pronto se oyen pasos en el pasillo y abren la puerta. Te lo juro, y yo así como me quedé todo el tiempo a ver quién entraba, pero jamás nadie entró, pero la puerta la abrieron. Y o sea, fue algo, ahí sí me dio mucho miedo. Yo dije, no, o sea, aquí hay una presencia. Y no sé si te ha pasado que tú sientes si una presencia, si es masculino, femenino, y si es positivo o negativo. Yo sentí que era un hombre y lo sentí negativo. Entonces, a mí eso sí me dio mucho miedo. Mira, igual que a mí, que me pasó que me intentaron abrir la puerta de la casa. Sí. Y no había nadie. Y menos mal que yo tengo un conocimiento de que si alguien te intenta abrir la puerta o te toca, no abre, sino, claro, no es por el hecho que sea un humano, sino porque hay energías
que intentan entrar a tu hogar, porque tú vibras de una manera determinada o sienten una vibración en ti determinada. Entonces tal vez como tú también eres muy sensitiva, ese señor fue a ti directamente. Y como tienes la facilidad de que se te peguen, pues aquí está Sí, todo. sí, porque te contaba que me ha pasado, entonces sí. Y eso a mí, la verdad, porque desde niña, ¿sabes? Yo sentía eso. De pronto yo veía una persona y yo la veía como así, como que fuera una, pero yo sentía, esta persona no está viva, o sea, es como un fantasma. Y perdón. Sí, no, sí, ahora te pregunto. No te digo, eso sí me ha pasado a lo largo de mi vida, pero me acuerdo desde niña, yo tenía esas, así que veía a alguien y yo decía, esta persona no, es un fantasma, o sea, no te sé decir cómo, pero yo lo sentía. Es que lo que te quería preguntar es si tú, por ejemplo, lo hablabas con tu familia, te decían, no, el típico amigo imaginario, o creían en lo que tú estabas diciendo. No, no me decían amigo imaginario, sino que decían que era mi imaginación por ver tanta película o algo así, que yo ya me lo imaginaba. Y te conté lo de los espíritus también. Cuando yo era niña, yo vi los espíritus de mis dos hermanas salir del cuerpo. Yo ni siquiera sabía que era un espíritu. Entonces también eso fue, yo lo tengo muy presente. Además que tiene que ser algo chocante ver tu familiar cómo se mueve por la casa, pero realmente no está ahí, está dormida. Exacto. Es muy impresionante, es muy impresionante. Además que el problema está en que no naturalizamos estos temas. O sea, simplemente el papá... Yo entiendo que como papás jóvenes o como papás queremos proteger a nuestros hijos de que, no, bueno, no pasa nada, como tal vez te decían tu mamá, pero por el miedo de que ella no podía ver lo que tú estabas viendo, o por el hecho de decir, bueno, si yo le digo eso, tal vez ella deje de verlo, pero hay veces que eso empeora la situación porque el espíritu llama la atención y es ahí cuando se empiezan las manifestaciones póster de tirar cuadros o romper vasos, o que de repente se escucha como que tiran un montón de platos y de repente no hay nada en el suelo, o como que abren y cierran puertas y mil cosas porque el espíritu se siente es como diciendo, que no existo, pues toma, te voy a mostrar que sí existo, o inclusive manifestarse físicamente sin motivo alguno ante las demás personas, y no hace falta practicar Ouija, que por cierto no la aconsejo a nadie del mundo, ni tocarla, ni comprarla, ni nada, pero hay personas que ya venimos con eso, de que podemos ver y sentir, y es muy loco. Mira, yo sí podía ver la energía de las personas, y de hecho yo por eso quería ser enfermera, porque yo podía sentir y puedo sentir cuando a alguien le duele algo y la intensidad con la que le duele. Wow. Ya yo lo pasaba muy mal porque yo no sabía controlar esa energía, sino simplemente me invadía. Y claro, realmente entre que te mueves con espíritus que puedes sentir cómo sufren, porque yo podía sentir hasta cómo les dolía a ellos, al pasar al humano y poder sentir también la energía de su humano, yo había noches que yo no podía ni dormir porque se manifestaban en mí directamente, o despertar y de repente ver ahí a alguien tan humano como te estoy viendo a ti, y claro, yo por suerte, la verdad que me crié en una familia que sí creían en todo esto y sí han visto muchísimas cosas. De hecho, yo estuve evidenciando un exorcismo en mi casa, y fue algo muy loco porque mis padres nos escondieron a todos en los cuartos. Me voy a contar esa anécdota porque me acabo de acordar ahora que dijiste eso de ver los espíritus y todo eso. Yo sentía que iba a llegar alguien a mi casa porque yo vi un espíritu muy feo en mi casa, así como que sientes la vibración de que alguien va a llegar, pero no sabes quién es ni nada. Entonces yo le dije a mi padre que yo tenía mucho miedo. Y resulta de que al momento tocaron la puerta de la casa y entró un hombre con una mujer atada, o sea, la tenía con cuerdas gruesas, así gruesas, atada, manos atrás, y la tenía todo el cuerpo atado y los pies para que no se pudiera mover porque ella hacía muchísima fuerza con su cuerpo. Entonces mi padre nos dijo, corran, vayan a esconderse. ¿Por qué? Porque mi padre es sanador y vidente. Entonces muchísimas personas iban a él a curarse. Mi padre nunca ha hecho brujería, ni magia negra, ni enlaces de esos de pareja, los típicos, nada de eso, nunca. Mi padre solamente con su energía podía curar a personas a distancia, inclusive, o viendo la foto puede hacerlo. Wow. Inclusive tiene visión remota. Bueno, mi padre, la verdad que tuve un buen maestro, todo hay que decirlo. Mi madre se encargaba de otras temáticas de velas y todo eso, o sea, como que entre los dos formaban una pareja perfecta en ese sentido, y bueno, y al final pues todos nacimos con un don. Lo que pasa es que la que más lo ha querido experimentar en ese sentido he sido yo. Los demás no sé mucho porque de ese tema no se habla mucho en mi casa, pero yo hablo por mí, como María. Pues la cosa está en que yo era pequeña y entró la mujer
y yo vi un espíritu muy grande pegado a ella, pero como un viejo, era viejo. Resulta de que tenía que recorrer todo el pasillo, encima, o sea, pasó por todos los cuartos porque el cuarto de sanación estaba al final. Pues nada, cuando llegan al final, mis padres nos encierran en los cuartos a todos juntos en un cuarto y mi madre tenía que ir a ayudar a mi padre. Entonces nos quedamos todos los hermanos juntos en un cuarto sin poder movernos, no podíamos salir de la habitación. Entonces resulta que se escuchaban gritos de fondo muy fuerte y yo escuchaba, o sea, se escuchaba cómo la mujer le cambiaba la voz y cómo se convertía en una voz de hombre. Y yo le dije a mi hermano, esta es la voz que yo, o sea, esta es la voz del hombre que yo vi con ella, era un hombre. Y resulta que era el abuelo. ¿Qué? Que el abuelo de ella se la había pegado y no había forma de despegarlo. Y el abuelo la violaba desde pequeña, ya está muerto, la seguía, no sé si se puede decir estas palabras en YouTube, pero seguía abusando de ella. ¿Te puedes imaginar? Y llegó fue tanto que se le metió en ella directamente. Entonces la mujer ya estaba desesperada, pero llega un punto que ya pierden la cordura. Claro. Ya no saben ni quiénes son. Bueno, pues después de mucho rato, mi padre acabó arañado la espalda, así como con 3 garras en la espalda. Mi madre igual magullada. Luego hicieron una limpieza en toda la casa delante de ellos porque no se podían ir sin hacer la limpieza. Entonces mi madre tenía una vela de esas que cuando explotan quiere decir que porque es una vela la cual canaliza toda la energía. Realmente ahora no me acuerdo el nombre. Sé que tenía muchas mechas, es una vela que tiene muchas mechas, es negra, así. Entonces tienes que ir encendiendo todas las mechas. Entonces en cada mecha se va acumulando la energía. Pero claro, esa vela no es una vela cualquiera. Es una vela que ha tenido oraciones, ya ha tenido, ¿cómo se llama? Plantas naturales Ya también. preparada Exacto. antes. Pero eso lo preparaba en mi casa. Entonces, mi madre encendió y si la última explota, quiere decir que ya se ha ido todo. Si no explota, tienes que seguir trabajando. Entonces mi madre encendió la vela y explotó eso, que toda la casa quedó llena de la vela, por todos lados como explotó. Y de repente la chica se desmayó. Y cuando se desmayó ya se había ido eso. Pero le dijeron que ella no podía ni tener nada relacionado con su familia, ni nada, como que tenía que romper todo lo que tenía y empezar de cero su vida. Y nunca más supe de ella. Luego llegó otra mujer, que ella sí practicaba la santería, la cual tenía una manía, mi hermana, era brutal. Eso era horrible, Alma, te lo juro. O sea, era una persona que todo el tiempo tenía en contra de mi hermana. Pero una obsesión. ¿Te puedo interrumpir un poquito? Claro. Mira, me sorprende eso porque yo tenía la idea de que como un exorcismo, o sea, se trataba siempre de un demonio y este era una persona. Sí, Wow. sí, Wow, sí. wow, wow. Sí, es que imagínate qué impresión. Sí. Es que imagínate, es que también uno cuando está en la tierra y hace cosas muy malas, tu espíritu muy pocas veces llega a la luz. Porque tú tienes que pasar unas lecciones de vida allí en el otro mundo. Porque tú realmente no has cumplido tu misión. Tú te has ido por el otro camino que no correspondía. Entonces no tienes lugar allí. Entonces, ¿Y será que el mismo abuelo quizás era poseído también por mira, espíritus? puede malos? ser en su momento en vida, pero es que nunca se sabe. Es que yo realmente nunca lo supe. Sí. Yo solo supe que él llegó así, pero que puede ser perfectamente, porque muchas veces pasa eso, que otras entidades al ver ese ser tan débil se apoderan de ellos y hacen cosas que ellos no van en su forma de ser, pero al fin y al cabo ya no hay nada que hacer, porque si se entregan a la voluntad, ya Claro, está entregado, ya no tiene nada que hacer. Pero sí, es muy loco porque imagínate a un ser querido tuyo Sí. que te hiciera eso desde pequeña y después una vez que trasciende seguir haciéndotelo. Y es porque quiere decir que el ser tiene poder sobre él, en tal caso que sea así, o que él vendió su cuerpo, su alma también, Claro. porque eso también puede Sí, ser en sí. muchas ocasiones. Sí, pero no tiene por qué ser alguien, o sea, lo que pasa es que es muy curioso lo que tú dices, claro, yo lo he hecho con tanta naturalidad, pero claro, nunca me había puesto a pensarlo así como Sí. tú, porque claro, como era mi día a día ver esas cosas en mi Claro, casa o ver cómo animales morían de la nada. De hecho, Porque se dice que los animales en veces reciben la energía, ¿no? De que Sí. va contra su dueño y el animal lo protege, entonces Sí. muchas veces Mueren. mueren. Mira, yo lo pasé súper mal. Porque en mi casa pues teníamos una tortuguita bebé recién comprada, teníamos pajaritos, teníamos 2 perros, así, súper bien así. Nosotros siempre hemos ido a tener animalitos en casa. Y resulta de que yo, esa mujer que tenía una manía atroz a mi hermana, que ella sí practicaba la santería y todas esas cosas, pero nosotros no lo sabíamos.
Entonces dijo un día, bueno, voy a llevar una amiga a la casa para que la conozca, no sé qué, y era cubana ella. O sea, no tengo nada en contra de los cubanos, pero se sabe que los cubanos tienen mucha fuerza en ese sentido, energéticamente hablando. Sí, sí. Tienen una gran Se carga. practica mucho. Muchísimo, Sí, sí. muchísimo. Pues de repente esa mujer entró todo el pasillo, porque iba a llegar a la habitación del fondo, y cuando se fue de noche, porque llegó tarde, se fue de noche, o sea, a las 9, 10 de la noche aproximadamente. Y cuando amanecimos, los pajaritos muertos, la tortuga muerta, los perros enfermos convulsionando en el suelo. Wow. Nos quedamos prácticamente sin ellos. Tuvimos que llevar a los 2 perros al veterinario porque no sabíamos qué le pasaban, convulsionando. El veterinario dijo que no sabían absolutamente nada qué le podía haber pasado a los perros porque no tienen nada. Y yo dije, no puede ser que esta me hayan matado los animales y que esta haya traído a esta en mi casa Sí. para que mis animales se mueran. Porque eso fue, y los pajaritos eran, no, encima eran macho y hembra y tenían el nidito hecho ya y todo. Pobrecito. Entonces yo le dije a mi familia, yo no quiero más pájaros, yo no quiero nada, porque yo lo pasaba súper mal, yo lloraba un montón, porque imagínate perder todos los animales de un Claro. solo. Y claro, después descubrí de que era la energía de esa mujer que habían retenido los animales para que a nosotros no nos pasara nada. protegerlos. Y yo eso no, claro, yo era pequeña, pero claro, de grande dices, Dios mío, o sea, confías en cualquier persona para entrar a tu casa y nunca sabes lo que esa persona carga. Y eso que esa persona vino a pedir ayuda a mis padres porque ella se sentía mal. ¿Y tus padres hacían algún tipo de limpieza energética después o Sí. cómo se protegían para que no Es quedaran? que mi padre siempre ha estado protegido. Mi padre él hacía viajes astrales. Ok. Y él llevaba cuarzos, iba a los hospitales a sanar a personas y de hecho muchísimas personas manifestaban de que habían varios hombres, creo que eran 3 o 4, no me acuerdo bien la cantidad que eran, sé que 3 fijos, se encontraban alrededor de la persona que estaba muy grave y le presentaban cuarzos y esos cuarzos brillaban y se los ponían en puntos determinados del cuerpo y esas personas se sanaban. Wow. Entonces, como lo dijeron en la tele, ellos se tuvieron que reunir en astral porque era la única forma de reunirse ellos y le dijeron que mi padre dijo, miren, dice, yo me estoy jugando demasiado con esto porque si a mí me reconocen pueden hacer daño a mi familia. Entonces yo tengo que alejarme de esto por un tiempo. Entonces él decidió alejarse de eso, pero él seguía trabajando en radio, en telecomunicación. Él inclusive con solamente ver tu foto te podía detallar todo de ti, toda tu vida. O inclusive por teléfono escuchar la voz, ya sabía todas las patologías que tenía, lo redactaba. Y a día de hoy puede hacerlo. Entonces yo con él iba a muchísimos lugares, a muchísimos. De hecho, él fue quien me encaminó a conocer a Marcelo porque yo no sabía nada de él. Entonces, como que poco a poco, él fue como el guía que en mi casa pues se necesitaba. Pero mi madre sí se protegía bastante también, porque mi madre llamaba a sus ángeles protectores y los venía a ayudar a ella para que energéticamente no estuviera débil, porque cualquier ataque energético externo podía inclusive acabar con su vida. Pero mi padre es un espíritu muy fuerte, o sea, él es como un maestro. Pero en el hogar había algún tipo de, no sé, como hablas de los cuarzos o simplemente con la energía. En mi casa usábamos plantas naturales y Ok. preparábamos, de hecho, mi madre preparaba una infusión inmensa, una jarra así de grande, y era con lo que limpiaba la casa energéticamente. También se ponían velas y también se fumaba el puro a la inversa. Entonces el puro lo encendía, pero le daba vuelta y ella cerraba los ojos para que no le quemara. Entonces sí. ella iba soplando e iba sobre todo por las esquinas, porque las esquinas donde se alberga realmente más energía. Entonces mi madre pasaba por las habitaciones, por todas las esquinas y iba eliminando todo mientras ponía una música entre mantra o también ponía música india. Entonces la música, pero india nativa, no india esta tontera, Sí, no, sí. india nativa. Entonces con los tambores de los chamanes y de los indios se iba limpiando todo. Eso sí, teníamos que tener las puertas abiertas, Claro, ventanas tiene que abiertas fluir. y tiene que ser desde fuera, o sea, desde, por ejemplo, si tienes Lo un más patio lejano, hasta exacto, el frente de la y casa. después tirar el agua. No te puedes quedar nunca con ese agua, Claro. siempre tienes que aventarla. Entonces nosotros no la aventábamos a las plantas ni nada, sino directamente lo tirábamos por el baño. O el baño. Sí, porque la calle puede pasar, o sea, claro, es que en mi calle resbalaba mucho. Ah, o sea, Entonces, se le puede ir a alguien más. Claro, claro. Entonces lo que hacíamos era tirarlo por el baño y tirar de la cadena y después se encendía una vela para que no quedara nada ahí.
Wow. Pero siempre se ha purificado y se ha limpiado la casa, siempre se ha tenido que hacer así, Sí. porque si no era imposible. Y además en mi casa siempre hemos visto muchos espíritus, muñecos poseídos. Yo tenía muñecos poseídos. ¿Tú has tenido una vez algún muñeco poseído o algo así? Bueno, no muñecos, pero sí he tenido, fíjate, un cuadro. Sí, ese cuadro yo lo compré y en una tienda de antigüedades y desde que y era un cuadro como de una gitana, tipo así, a mí me pareció muy bonito. Y desde entonces se aparecía esa mujer. Pero al principio yo no lo conecté que fuera el cuadro, pero mi amiga que ella es vidente, yo le dije, mira, está pasando esto en mi casa, o sea, todos ven una mujer y incluso a mi novio de aquel tiempo, ella, lo que se llama que se le sube el muerto, pero era esta mujer que hacía eso. Entonces cuando yo le comento a ella va a la casa y me dice, es el cuadro. Me dice, ese cuadro tiene ese espíritu. Entonces ella me dijo que tenía que, pero no es de solo tirarlo, sino que tienes que hacer todo un procedimiento para sacarlo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? Tenía que decirle de que no podía estar presente y no recuerdo muy bien, pero recuerdo que tenía que encender una vela y pasar un tipo de incienso, no recuerdo bien, fue hace muchos años, pero sí, o sea, ella me dio indicaciones de cómo hacerlo. Porque me dijo, sí, o sea, si tú lo tiras, o sea, no, porque tú ya le diste permiso de estar en casa. Entonces es como que tú lo trajiste y te lo tienes que sacar. Y tienes que ser valiente. Sí. Porque no cualquiera se enfrenta a cosas de esas. Además que tú no sabes cómo puede reaccionar esa entidad. Sí. ¿Alguna vez te atacó a ti? No, fíjate que es lo curioso porque a mí nunca, pero, o sea, las demás personas sí, pero a mí jamás. Incluso a mis gatos tampoco. Incluso ella jugaba con los gatos. Sí, o sea, no sé, por eso a mí no me importaba que estuviera ahí, yo lo tomaba como, pero cuando sí era de que ya nadie quería estar en mi casa, entonces fue cuando yo ya dije, no, tengo que hacer algo. Pero de mi parte, pues no, porque te digo, a mí nunca me hizo nada. A lo mejor porque se sintió como que tú dijiste, ay, qué hermosa eres, o le dijiste cosas muy bonitas, y a lo mejor esa entidad nunca había sentido ese sentimiento. Puede ser. Y entonces como que se apegó a ti por eso. Sí. Qué bonito, en verdad, ¿no? Qué bonita experiencia, pero por lo demás no. Sí, pero estaba alejando a todo el mundo, entonces no. Qué loco eso. Mira, y ahora que dijiste lo de la habitación esa de MBB, yo me acuerdo, encima fue mi primer viaje a Londres. Iba sola. Resulta que fui a Londres, tuve que hacer una escala y resulta de que mi vuelo se atrasó y me tuve que quedar allí, entonces tuve que arreglar de nuevo un nuevo billete, alojamiento y todo, porque realmente no fue responsabilidad mía, sino de la aerolínea que se atrasó. Bueno, pues me mandan al hotel más cerca que estaba allí. Bueno, pues cuando llego, yo sentí algo muy raro en mi habitación, muy raro. Pero dije, bueno, no le voy a dar importancia porque yo estoy cansada y la verdad que necesito dormir, tengo un viaje muy largo, encima perdí el vuelo y todo eso. Bueno, pues resulta de que dije, bueno, me voy a dar un baño y después de bañarme me voy a cenar. No, me voy a cenar, después del baño, me voy a bañar y después me voy a la cama. Bueno, pues cuando voy a cenar, yo sentí ahí una vibración muy rara. Muy rara. Había unos hindús. Y yo no es que tenga nada en contra de los hindús, pero los hindús también tienen una energía muy pesada. No sé si tú has llegado a sentir algún hindú, algún indio, Sí. pero su energía es como que es muy pesada. Pero yo no quise, bueno, establecer mucha conexión con ellos. Simplemente les indiqué donde había algunas cosas que me habían indicado a mí porque me dijeron, ayuden a los que vienen detrás. Y bueno, pues estaba yo, así que fui yo la que tuve que hacerlo. Pues nada, yo ahora amablemente, todo, no sé qué, no sé cuánto, pues nada, me fui a bañar. Y de repente siento que tocan la puerta. Pero yo no abrí. Porque dije, no, aquí hay algo raro y yo no quiero abrir. ¿Y no revisaste? No, porque yo estaba dentro de la bañera. Ah, sí. Ajá. Sí. Entonces yo no quise revisar ni tal. sí. No, solo sentí, pero yo me hice como que no había escuchado nada. Y de repente, todos los botes de jabón de mi bañera se caen. Todo se empieza a caer solo. Lo de la ducha se me cae encima. Bueno, todo. El agua se empezó a congelar. Entonces dije, no, yo me salgo de aquí. Pues nada, me tapé. Y de repente empiezo a cargar el teléfono y allá el teléfono, la conexión es como en Estados Unidos. No sé si te has fijado que no es como aquí en Europa, que es redondo, sino es así como cuadradito. Sí. Bueno, pues resulta de que cuando lo fui a cargar, no me cargaba, pero no porque yo no lo tuviera adecuado el conector, sino porque como que daba corriente y al dar corriente mi teléfono no se cargaba nunca. Entonces, en vez de cargarse, se descargaba.
Yo decía, qué raro esto. Bueno, dije, voy a probar otro enchufe y probar. Y de repente, cuando voy a probar, la plancha, que había una plancha para la ropa, se cae la plancha al suelo, la tabla de la plancha, y se cae la plancha detrás. Y de repente estoy en la cama, yo estaba en la cama y me quedé así para atrás, me eché para atrás asustadísima porque estaba sola en la habitación. Y de repente el sofá que tenía al lado, que era de como... De estos que tú te sientes, se te queda la forma del cuerpo, que son como marrones antiguos, así. Pues así se sentó alguien y se quedó la forma del personaje sentada y de repente se mueve la cortina. Dije, no, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Mira, lo pienso y me pongo súper mal. Y eran las 3 de la mañana y yo acababa de llegar. Dije, no, hombre, digo, yo duermo abajo. Entonces cogí mis cosas corriendo y me largué. Yo dije, yo no voy a dormir ahí. Pues dormí 1 hora, si acaso. Abajo en el hall me tumbé donde pude y me dormí ahí. Y claro, después tenía que estar pendiente al bus. Así que todo el vuelo estuve durmiendo, como 4 o 5 horas me pasé durmiendo. Wow. Yo no aguantaba, yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto que está viniendo aquí? Y yo sentía que era un hombre y era malo. Yo sentí que era malo. Entonces yo dije, no, hombre, aquí se me pegó algo o aquí en esta habitación pasó algo muy... Pero yo ni en la cama me sentía cómoda. Yo iba a encender la tele y la tele no prendía, o sea, una cosa súper rara. Y yo no quise decir nada porque dije, yo no sé aquí cómo es la gente. O si me va a decir que estoy loca o cosas de esas. Pero yo considero que, mira, esto es súper importante de decir y creo que es una responsabilidad decirlo. Independientemente que tú alquiles, que tú compres o que tú visites, la persona que tú le estás comprando o vendiendo, lo que sea, ella tiene que ser responsable de decirte, mira, pasa estas cosas. Sí, sí. Aunque yo sé que a veces se arriesgan, pero es que, o sea, yo prefiero que me digan eso o que de repente ese ser, por lo que sea, no le guste mi apariencia y pueda crear un cortocircuito. Claro. O pueda crear algo y pueda dañar a mi familia, lo que sea. Sí. O sea, pienso que esas personas deberían de llamar a alguien que limpie el lugar energéticamente y todo para que ya por fin otra persona que llegue pueda estar tranquilo, porque uno si paga es para estar en una tranquilidad, no para estar con una tensión de que vive esas cosas. ¿Y en casa de alguna amiga te ha pasado algo alguna vez por casualidad? En casa de amiga, déjame ver. Pues sí. Mira, es que me han pasado, porque tantas cosas que me han pasado. Mira, en casa de una amiga también había un sótano y ese sótano, bueno, usualmente los sótanos siempre dan miedo. Y se sentía, en cuanto tú bajabas, había como un tipo, como una cantina, no sé si, así, sí. así. Entonces, desde ahí tú sentías que alguien te miraba. Entonces cuando yo bajo ahí yo siento, pero bueno, no digo nada. Y después había otro cuarto que tenía tipo una mesa así grande como tipo de la película Texas Chainsaw Massacre, hacia algo muy raro. Muy raro. Y decía, esto está muy raro. Entonces me dice ella, ¿tú has sentido algo? Le digo, sí, yo ¿qué sentiste? Y digo, bueno, es que cuando bajamos yo sentí como que alguien estaba y me dice, y sentías que era un hombre o una mujer, un hombre. Y tú sentías que tú puedes decir cómo ese hombre, y yo le digo, ¿sabes qué? Mira, me da escalofrío. Digo, siento como que ese hombre está vestido como de negro, como con un, nosotros le decimos gabardina. Entonces, y ella dice, no puede ser, dice, es que, me dice, todos sentimos lo mismo, dice. O sea, ella me cuenta que igual, o sea, que sentían lo mismo y que ella decía, y que después su cuñada también, y que todas escribían, o sea, que ella le preguntaba porque tenía la curiosidad, ¿será que es mi imaginación? Porque dice que ella se visualizaba al hombre así, y cuando ella les preguntaba, todas decíamos lo mismo. Entonces, es algo súper raro, o sea, que, entonces ella me cuenta que también ella tenía una perrita, y dice que la perrita se rehusaba a bajar allá abajo, o sea, que lloraba, porque dice que la querían dejar allá abajo y que no, que ella lloraba y no, y no había forma. Es que los animales sienten demasiado. Yo siento que siempre tenemos que hacer caso a los animales, en todo, sea cual sea. Si tú ves que corre, tú corre detrás, que te vas a salvar seguro. Pues a mí me han pasado 2 cosas muy locas con una amiga. De hecho, o sea, una fue que en lo personal me marcó tanto, que creé con ella una conexión tan fuerte que yo dije, mira, yo te aprecio mucho, pero yo no puedo esto ya, porque ya estoy viviendo tu vida y no estoy viviendo la mía. Porque era algo, o sea,
Yo soy de las personas que si te piensa tiene que hablarte o tiene que buscar la forma de contactar con alguien para que te pregunte cómo te sientes. Sí, sí. Tengo que hacer eso, o sea, no es algo que yo quiera hacerlo porque me interese, sino porque es algo que yo siento. Mira, una cosa fue que estaba en casa de una amiga y esa amiga de verdad que fue algo muy raro porque yo entré a la casa y su casa era de alquiler. Te voy a contar primero una y después te cuento la otra. Pero esto fue muy raro, porque yo entré a la casa y la casa era con mucha luz, pero no sé si te ha pasado que entras a un lugar que hay mucha luz, pero a la vez la sientes muy oscura. Sí. Así como que no hay luz suficiente que alumbre esa casa. Sí. No existe, o sea, es una cosa muy rara. Vale, pues yo sentí eso, como que las ventanas eran enormes, ventanales, pero había una zona donde solamente había oscuridad. Pues resulta de que dice, ven, te voy a enseñar la casa, porque en España se acostumbra mucho cuando alguien viene a visitar, ven, te enseño la casa, los cuartos, no sé Sí, qué. sí. Pues resulta de que pasamos por una parte en la que nada más entrar a la sala y había un puente así, un arco, y ya salías a otra parte de la casa. Y después había un pasillo en paralelo, porque la casa era súper grande, una casa antigua enorme y larga, larga. Pues resulta de que yo cuando paso por ahí, yo dije, yo no voy a pasar. Y me dice, ¿cómo que no? Digo, no, yo no voy a pasar. Y yo veía a un hombre colgado, a un hombre calvo, bajito, colgado ahí. Y yo decía, ¿cómo puedes pasar por ahí? Leticia, ¿cómo puedes pasar por ahí? Dice, pero no pasa nada. Digo, tú no te hagas la que no sabes. Tú has sentido algo en esta casa, ¿verdad? Me dice, sí, bueno, pero es que como cada vez que digo algo, todo el mundo me dice que estoy loca o que me deje de tonteras porque les causo miedo. Digo, pero es que no estás loca. Digo, yo no te voy a rechazar. Era la primera persona que ella conocía que no la iba a rechazar. Entonces le dije, tranquila, venga, vamos a hablar las cosas, vamos a intentar, yo te voy a ayudar, o sea, no te preocupes. Pero a mí me daba un miedo atroz. Pero claro, yo iba de paso, pero ella vivía ahí. O sea, todo el tiempo tenía que estar con esa pesadez ahí. Pues nada, resulta que vamos a la cocina y de repente escuchamos la voz de una mujer y un hombre hablando. Pero nosotros pensábamos que eran los vecinos. Pero resulta de que ella me cuenta de que era un cuarto contiguo al lado de la cocina, pero que pertenecía a su casa. No era de ningún vecino. Y claro, los dos nos quedamos mirando diciendo, ¿escuchaste eso? Como dos personas, pero no se entendía, solo se oía, pero sí podías diferenciar dos tipos de voces masculina y femenina. Y salimos corriendo a la habitación, nos encerramos. Cuando nos encerramos en la habitación, se escuchan pasos por todo el pasillo. Un pasillo enorme y largo. Y las dos rezando. Y ella, por favor, María, ayúdame, por favor, María, ayúdame. Le dije, mira, tienes que hablar con tu mamá porque ustedes no son bienvenidas en esta casa. Ni ustedes, ni nadie. Pero a mí me parece mal que no lo hayan dicho de que esto está pasando. El novio de la mamá de repente se empezó a quedar ciego y se quedó ciego por completo. Fue una cosa súper extraña lo que pasó, pero él se empezó a quedar ciego y se quedó ciego por completo, así que no veía nada. Él trabajaba y él empezó a perder la visión, pero de la nada. Bueno, según decían era un deterioro, pero un deterioro con 30, 40 años. No, pues sí. Era muy extraño. Pero claro, ya cuando quisieron salir de la casa, pues ya era demasiado tarde. Resulta de que yo le pregunté después si ella, o sea, yo le dije a la madre, mira, yo no sé tú crees o no, yo me estoy jugando demasiado contigo, pero te voy a contar lo que yo he vivido en esa casa y eso que acabo de llegar. Me dice, sí, después yo tuve que hablar con el dueño de la casa, pero ya no podía irme porque yo le había dado el dinero. En vez de decírmelo antes, me lo dijo después. Claro. Dice, claro, yo le entendí, pero yo ya estaba atada de pies y manos porque ya, o sea, es lo que tengo y lo que di y punto. Le dije, yo te entiendo, pero entonces pon velas en la casa porque estos seres no te quieren aquí. Entonces tocaban las puertas, abrían, rompían cosas y encima cosas que no eran de ella, sino eran de la casa. Y cuando vives de alquiler, si rompes algo de la casa, Lo tienes que pagar. exacto. Entonces era como un sin vivir, hasta que ya por fin pudieron irse de esa casa, pero yo nunca más volví a esa casa. Yo lo pasé muy mal ese día, yo dije, yo lo siento, o sea, pero yo no puedo regresar más, porque al final se me van a terminar pegando a mí, ¿qué necesidad tengo yo de estar cargando con todo eso? Y la otra es súper larga, la otra si no ya la cuento en otro momento, porque esa, bueno, voy a intentar resumirla, porque esa sí fue muy loco, eso sí lo pasé, yo sentí que mi padre moría ese día también, yo lo sentí muy feo. O sea, yo conocí a esta chica por un amigo.
me dijo, mira, te presento a mi mejor amiga, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al final me terminé siendo mejor amiga de ella y no de él. Suele pasar. Sí. Pues resulta de que ella me invitó a la casa, no sé qué, y yo vi a una niña chiquitita corriendo por el pasillo y que siempre llegaba al cuarto de ella y abrazaba un muñeco. Y resulta como que agarraba ese muñeco y se iba. Y yo le dije a mi amiga, oye, digo, ¿tú has sentido alguna niña en la casa? Dice, ¿cómo es esa niña? Digo, pues es chiquitita, tendrá 5 años máximo. Y ella corre siempre por la casa, va con un vestido blanco muy bonito y siempre corre por un pelo negro largo, muy bonito, y siempre corre por la casa y llega a tu cuarto y coge este muñeco. Creo que era el de Winnie, la familia de Winnie the Pooh, lo que sería el burro. El burro. Que si no recuerdo mal era ese el que agarraba y lo pero energéticamente ella lo agarraba y ella se lo llevaba con ella. Y se pone a llorar mi amiga, dice, es Nerea, mi sobrina que murió con 5 años. Dice, y ese era su muñeco. Ella murió con ese muñeco en brazos. Y le dije, bueno, está bien, no pasa nada. Dije, ay María, por Dios, yo nunca había contado esto a nadie. Le dije, no te preocupes. Digo, mira, yo siento que cuando las personas llegamos a un momento determinado a una persona en la vida, es por algo. Así que tú no te preocupes por nada, que Nerea está bien y Nerea os está protegiendo a toda la familia. De repente, allá en Canarias se cree mucho en el mal de ojo, en la brujería, en la caída del pelo por el mal de ojo, o que de repente todo te sale mal y se acuña muchísimo el mal de ojo. Todo es mal de ojo. O sea, cualquier cosa te pasa es mal de ojo. Y yo le decía, pero es que no todo es mal de ojo. O sea, tal vez tú has captado una energía y te ha venido a ti, o alguien por envidia, simplemente por la envidia, te ha llevado esa energía a ti. No tiene por qué haber ningún ritual. La propia energía es muy fuerte. Claro. Y más cuando, según como uno la emane, afecta más o menos. Bueno, pues resulta de que yo sentía una presencia de una mujer muy poderosa en esa casa. Pero esa mujer no era nada buena. Pero yo veía un hombre y una mujer. Y ninguno me vibraba bien. Pero la mujer yo la veía más poderosa. El hombre era como el sumiso, el que, bueno, la mujer le lleva, ¿no? La batuta, le dice lo que tiene que hacer. Pues recuerdo que ese día nos quedamos solas en la casa y yo sentía a ella cuando le daba los taquicardias, porque ya le empezaron a dar taquicardias, o ella sentía que le bajaba demasiado la tensión, empezó a enfermarse mucho, ella y la familia de repente. Y yo le dije, amiga, aquí hay algo que no está bien. Digo, bueno, voy a consultarlo con mi padre porque yo veo algo, pero yo no sé si soy suficientemente fuerte porque esta energía es demasiado fuerte. Pues nada, resulta de que en esa noche me quedé a dormir con ella y ella tiene una perrita y vaya, y ella siempre duerme debajo de las sábanas y en los pies, siempre. Yo no sé por qué los perros siempre duermen en los pies y los gatos, pero siempre duermen en los pies, algo muy curioso. Y resulta de que de repente estamos en la cama de los padres porque teníamos ahí para ver la tele y de repente de la nada la puerta se abre sola, se cierra de un solo, la perra sale debajo de las sábanas, se pone arriba y se pone a ladrar como loca, así como muy agresiva, a la esquina, solo a la esquina. Y Rosy, María, por favor, ayúdame, María, por favor. Yo, tranquila, y vaya nos está protegiendo, tranquila, y vaya nos está protegiendo. Y vaya ladraba y ladraba y ladraba. Y nosotras, Rosy, agárrame la mano, vamos a rezar, Rosy. Y a ella se le bloqueó el cerebro. Ella no sabía ni rezar, ella no sabía nada. Y yo, Rosy, es esa energía que no quiere que tú la ayudes, o sea, que tú la eches. Pero eres tú la única que puede hacerlo porque es tu casa, Rosy. Yo, venga, ármate. Y ella se ponía, venga, cierra los ojos, yo te doy energía. Yo le daba energía y la ayudaba, ella seguía la oración al mismo tiempo que yo, porque ella se bloqueó. Entonces yo dije, no, aquí hay algo muy fuerte. Entonces llamé rápido a mi padre. Y yo, papi, tienes que venir a casa de Rosy. Me dijo mi padre, bueno, ya vengo, ya voy a ir rápido. Y mi padre fue en astral. Porque yo no llamaba, o sea, yo hago así con la mano, pero yo a mi padre no le llamaba telefónicamente, sino telepáticamente. Entonces yo telepáticamente dije eso a mi padre y mi padre vino rápido en viaje astral. Y fue cuando se percató de que había una mujer que intentaba destruir la familia por un familiar suyo que no le había hecho brujería, sino la propia energía de como es un familiar, como es una mamá, es alguien muy cercano, la propia energía te impregna demasiado a ti. Por el propio sentimiento. Entonces ella creó su energía de ella, se manifestó como una mujer alada, horrible, un monstruo, como el mal. Y ella tenía a un hombre que era su marido, que era el que ella guiaba y tenía como que ir diciéndole cómo tenía que hacer las cosas en la casa de ella. Entonces energéticamente destruyeron la casa y después ella se manifestó. Entonces me dijo mi padre, tienes que coger un vaso, ponerlo debajo de la cama y dormir abrazada a ella.
y dormir las dos abrazadas fuerte y rezar. Yo sentía que mi padre estaban atacando muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, así que yo empecé a llorar mucho porque yo sentía que mi padre necesitaba ayuda energéticamente, así que yo hice un viaje astral, yo no sé ni cómo hice eso. Si te soy sincera, yo a día de hoy, no, yo supongo que fue el instinto de protección que me salcó y yo pude unirme a mi papá. Y yo recuerdo unirme a mi papá en una oración, los dos abrazados fuerte, y la mujer, yo vi como una mano con los dedos como podridos, le intentaba arrancar el corazón a mi padre, y esa era la angustia que yo sentía, que mi padre se iba a morir. Wow. Entonces cuando yo fui a mi padre, como que vinieron más seres y nos ayudaron y lo sacamos de la casa. El vaso, Alma, empezó a soltar burbujas, así, como si estuviera hirviendo el vaso. Teníamos un limón, que se me olvidó, teníamos puesto un limón. Se pudrió. Sí, Alma, se pudrió. O sea, le acabamos de poner, era así verde. Y encima le dije, cógelo verde, no lo cojas amarillo, cógelo verde. Se pudrió. Y claro, el limón pasa por sus procesos de deterioro, no pasa del verde al podrido, sino como que recogió entre el agua y eso, el agua se evaporó, nos quedamos sin agua y el limón podrido. Entonces yo esa vez sí llamé a mi padre, me dijo, bueno, tranquila que ya hemos terminado, ya pueden estar tranquilas la familia y voy a hacer una limpieza general. Lo que la hermana no creía nada de esto y el hermano mucho menos y la mamá nada. Bueno, pues entonces dijo mi padre, digo, mira, ellos no creen, así que yo no sé cómo ellos se van a tomar esto, pero Rosy me dio el permiso, porque tú tienes que pedir permiso siempre. Claro, la que lo sufría era Rosy, por lo tanto yo pedí ayuda, o sea, le pedí permiso a Rosy para que mi padre llegara, porque eso no se puede hacer a cualquiera, así porque sí. Esta historia nunca la había contado. Entonces resulta de que de repente, o sea, ellos tienen 3 pisos, entonces ahí se acostumbra de que la familia vive en pisos. O sea, la mamá arriba, luego los hijos se van mudando arriba, abajo, dependiendo, ¿no? Pero la hija estaba en el piso de abajo y había unas escaleras. Y de repente la hermana, estaba ahí, vaya, la perra, y la perra se queda mirando, se levanta y se queda mirando a una esquina, a la puerta, se queda mirando. Como que sentía que algo iba a pasar, ¿no? Y de repente la hermana, yo estaba ahí con ella sentada, la hermana se levanta y dice, y vaya, ven. Y vaya, no venía. Y vaya, ven. Y no venía. Y de repente ve a un hombre pasar de blanco, así, por el pasillo, y como bajaba las escaleras, y bajaba al piso de abajo, limpiaba el piso de abajo, y subió las escaleras, y era mi papá. Claro, yo ya lo identifico. Wow. Yo ya lo identifico por el olor, por la figura, cómo se forma y todo, porque a mi padre se le ve como un ser de luz muy brillante y blanco, con una ropa blanca, siempre es así, yo siempre lo he visto así. Y el olor es a flores, como a naturaleza. Entonces la casa se quedó oliendo rico y de repente ya no había oscuridad, porque eso se me olvidó decirlo, la casa tenía mucha luz, pero estaba oscura. Y era una energía muy pesada y hacía mucho calor. A pesar de que hacía frío, hacía calor, así se sentía ese calor pesado en la casa. Y cuando mi padre pasaba, sentías la brisa fresca y todo se empezó a iluminar. Y nunca más han vuelto a tener problemas de este tipo. Nunca. O sea, hasta el día de hoy, que eso, yo tenía 18 años o 19 años, nunca más han vuelto. Hace 11 o 12 años ya de eso. Y nunca más me han vuelto a llamar. De hecho, yo creé la conexión con ella por esas noches. Y ella, cada vez que se sentía mal, yo la tenía que llamar. Mira, ¿qué te pasa? ¿Te sientes algo? Sí, es que me siento mal, tengo miedo. Digo, es normal, tienes miedo por lo que has vivido, pero no pasa nada porque si tú sigues sintiendo ese miedo, lo vas a volver a traer. Así que estate tranquila porque Nerea está contigo y no te va a pasar nada. Y la que protegía a ella de que nada le pasara aparte de la perra era la niña. Porque la niña también ayudó a sacar a la persona de la casa porque no quería que nada pudiera pasarle a su familia, obviamente. Pues esa fue la experiencia, yo creo que más dura en cuanto a amigas que yo he tenido. ¿Y será la niña qué pasó después? ¿Se seguía manifestando? Sí, la niña está siempre cuidando. De hecho, yo sabía que el papá se iba a morir y porque yo tengo esa habilidad también, aunque lo he pasado un poco mal, sinceramente. Es que en verdad estoy contando muchas cosas mías, pero no importa. Es que yo soy muy reservada, por muchas cosas soy muy reservada, pero bueno, es como si fuera una tertulia, así que te lo cuento a ti con toda la confianza. Resulta de que, bueno, ahí hay a todo el mundo, porque me está viendo todo el mundo. Pero yo sentía que ese hombre se iba a morir, el papá de ella se iba a morir, pero yo no sabía que estaba enfermo. Entonces yo le dije a ella, Rosy, pásame a tu papá para verle y que conozca a mis hijas. Solamente pudo conocer a Andrómeda, porque me iba muy bien con esa familia. Y conoció a Andrómeda y me dijo, ay, qué niña tan hermosa, que Dios la bendiga, lo típico, Dios la bendiga, no sé qué, no sé cuánto.
Le dije, bueno, digo, gracias, digo, espero que te vayas tranquilo y en paz, le dije yo. Pero yo no era consciente de lo que le estaba diciendo. Hasta que después mi amiga me dijo, ¿por qué le dijiste que se fuera tranquilo y en paz? Le digo, no sé. Digo, yo no soy consciente de que le dije eso. Digo, yo le dije eso. Dice, sí, pero no sé, es muy raro. Dice, ¿tú sabes algo de mi papá? Le digo, no. Dice, ah, bueno, quiero decirte que mi papá tiene cáncer terminal, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo ni lo sabía. Entonces como que yo le di como la bendición y ella se lo tomó como que yo le di la bendición de que, bueno, vete tranquilo que todo va a estar bien. Y nunca más volví a hablar con él. Wow. Y luego me pasó otra cosa hablando de eso. ¿A ti te pasó algo de eso? No. ¿Y qué te Así pasó? de sentir que alguien... No. ¿Y la vibración de algo extraño que va a pasar? Sí. ¿Y qué te pasó? Sí, de pronto, como dices, mira, a mí me ha pasado así de que igual que siento como que algo, no sé, una pesadez, algo así, entonces llego a una noticia, algo malo. Sí, me ha pasado así en ocasiones eso. Pero, o sea, yo no lo sé, simplemente siento como una presión. Igual también la energía, por ejemplo, yo te contaba el otro día de que en los hospitales, o sea, yo siento una pesadez y te contaba que yo estuve, o sea, el hospital estaba full y me tocó estar en el piso donde estaban las personas que ya estaban como para morirse y yo sentía una pesadez, o sea, era algo horrible, o sea, era como que no podía ni respirar. Entonces a mí desde entonces, sí, no sé, yo no, un hospital lo siento. ¿Sabes también qué me pasa en las iglesias? Y yo no sé por qué. Desde niña yo no podía entrar. Yo sentí una energía, o sea, perdón para las personas católicas, pero no sé, yo sentí algo, no sé, muy fuerte. O sea, no lo sé explicar, pero sí. Muy pesado. Ujú. Mira, ahora que has dicho eso, me acuerdo de otra cosa también. Mira, yo conocí a una chica y resulta de que esa chica me lleva a presentarme a su familia y yo sentía algo muy raro. De hecho, me hice un vínculo muy fuerte con la abuela de ella, que inclusive yo la llamaba abuela, me de llamarla Olga. Yo la llamaba abuela. Y yo sentía, durante un tiempo, yo sentía una energía muy rara en la casa, como que rondaba una energía muy pesada. Y no me dijo, bueno, vamos al cementerio que quiero darle flores a mi familia. Pues nada, ella estaba viva, fuimos a llevar flores. Y me dijo, solo a mí me dijo, dentro de poco siento que voy a estar yo aquí, me dijo. Y le dije, pero Olga, eres muy joven, no llegas ni a 70 años. Dice, no sé, yo solo lo siento. Le dije, bueno, Olga, pues tú sabes que esto es, el alma también decide cuando quiere marcharse, el cuerpo también decide cuando quiere morir, y eso está demostrado. O sea, hay personas que se están muriendo, pero aguantan lo máximo porque tiene que llegar un ser querido, porque tienen que ver a alguien, porque tienen que comunicar un mensaje. O sea, que ellos realmente deciden cuándo van a morir. Sí. Entonces, resulta de que a mí me da por escribir una carta, y en esa carta me despido de ella. Y yo no me había dado cuenta que yo me despedía de ella. Esa fue la última vez que yo la vi con vida. Wow. Y yo se la entregué la carta y se la leí yo. Y cuando me puse así como una despedida, pero una despedida bien profunda, dije, no, hombre. Porque yo tenía el problema de que yo no entendía lo que sentía. Bueno, yo creo que hasta el día de hoy a veces me pasa, de que yo no sé expresar lo que yo siento. Entonces yo tengo que redactarlo, yo tengo que escribirlo. Y cuando ya lo escribo, yo ya puedo entender lo que yo siento, inclusive a mí misma. De hecho, me escribo mensajes sin yo saberlo para el futuro. Y después los leo porque me dice, como que mi ser me dice, María, tienes que leer este mensaje. Y yo lo leo y es algo que yo me escribí de mi yo del pasado a mi yo del futuro. Y me sirve como consejo real para mi yo del presente ahora. ¿A ti te ha pasado algo igual? Así que puedes expresarte, cuesta expresar. Sí, a mí me cuesta también. Y incluso también cuando yo también suelo escribir, más en la noche siento que escribo lo que siento así y en veces en sueños tengo respuesta. Sí, y eso yo lo aprendí en un libro que de hecho de ángeles y decía que cuando tú sientas así que tengas algún problema o a cualquier cuestión, le puedes escribir a los ángeles o a ti misma y lo escribes y
Y dicen que los ángeles te responden en los sueños. O quizás hay otra forma que también escribes una carta para ti mismo y te la envías, de hecho. Entonces dice que cuando tú la recibes, o sea, tú captas que es parecido a lo que tú cuentas. O sea, tú mismo la escribes, pero quizás cuando tú lo estás escribiendo no eres consciente. Hasta cuando la recibes, tienes una respuesta que al momento de escribirla no tenía sentido, así como te pasa a ti. Ah, pues mira, yo eso no lo sabía. Sí, sí. Qué loco, ¿no? No sé, hago cosas que no sé que existen. Es que es tu yo superior, supongo, o sea, que hace todo eso, como a decirle a las personas, darles una despedida, escribirle una carta. O el soñar a personas que no hemos visto nunca. Exacto. Como me pasó contigo. Sí. O como a ti te pasó conmigo. Sí, sí. Que nos soñamos sin conocernos de nada. Sí. Y nos vimos. Eso sí, en verdad siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo podemos soñar con personas que ni siquiera nos hemos imaginado? O ni siquiera hemos visto o sentido. Y de repente se materializan, ¿no? Ajá. ¿Tú crees que ahí entra el poder co-creativo? El poder que tenemos nosotros de crear la realidad. Puede ser, pero en veces ni tú misma como que le pones Bueno, a mí me ha pasado, o sea, de que no es que yo esté pensando en eso o que le ponga tanta energía, pero se empieza como constantemente a... Yo te he contado que un tiempo yo estuve soñando con un hombre, o sea, constantemente, yo no entendía, pero no era como que yo me quedaba pensando, o sea, yo hasta trataba de olvidarlo, pero era algo, entonces yo decía, eso tiene que significar algo, ¿me entiendes? Pero sí entiendo esa parte porque en veces te enfocas tanto que tú misma creo que pones esa energía también. Sí, pero hay cosas como que ya están, que tienen que pasar, ya están destinadas a que tienen que pasar. Sí. Sí, en verdad también, espérate, voy a mirar, porque no hay eso que se me... Ah, no, vamos bien. A ver, vamos a volver. Ajá. Esto, ¿y qué ha sido si lo que tú hayas escrito, hayas sentido y se te hayan materializado los sueños? ¿Qué ha sido lo más así que tú hayas dicho, esto es real, esto pasa? Bueno, de lo que te conté el sueño del hombre todavía no, yo no lo he llegado a conocer, pero te conté que o sea, a mí me molestaba tanto porque yo decía, yo no quiero pensar, porque digo, creo que me estoy volviendo loca porque digo, no conozco a esta persona, no tengo idea, o sea, nada. Entonces yo fui con alguien que me leyó las cartas y a mí me dijo que era una persona de otra vida y que en esta vida esa persona me había soñado a mí también primero, entonces que también como esa persona quería conocerme, y la energía que esta persona ponía hizo conectar conmigo y me veía a través de los sueños. No sé si sea cierto, no sé, pero a mí me hizo mucho sentido eso, ¿sabes? Entonces digo, puede ser porque ¿cómo es que de la nada tú sueñas a una persona, no? O sea, debe de haber algo. A mí me ha pasado también de que hay seres que se manifiestan, pero realmente no son esos. A mí, por ejemplo, se me han manifestado con personas muy queridas mías y a mí me han hecho la trampa de yo saber si ellos son o no son realmente. Y a mí en ese sentido sí me ha asustado. ¿Y cómo ha sido eso? Yo es que de verdad, yo no sé ni cómo describírtelo, pero mira, te voy a poner ejemplo te voy a poner a ti como ejemplo para que me entiendas bien. Es como que yo te tengo a ti un amor, ¿vale? Un amor que no tiene que ver nada con una amistad, sino es un amor que trasciende, ¿vale? Sí. Entonces, yo te tengo a ti mucho amor y esos seres que nos controlan saben que yo te tengo mucho amor. Entonces saben cómo me pueden atacar. Entonces puede ser que se me presenten con que tú me haces algo malo o con que tú me intentas lastimar o con que tú haces acciones así como... no engañándome, pero sí, porque el engaño no habla solo de pareja, sino el engaño como una amiga, el engaño así. Pues algo muy similar. Entonces me ponían como pruebas. Entonces yo tenía que saber si era o no tú. Y yo decía, ¿saben qué? No es ella. Porque ella no me haría eso. Yo confío plenamente en esa persona y ella no me va a hacer eso. Y yo sé que esa persona no me lo va a hacer. Y entonces después desaparecían y se transformaban en la persona que era.
y no correspondía a nada bueno, Oh, wow. a nada bueno. Entonces, yo al principio yo me asustaba mucho porque yo decía, o sea, ¿y qué intenciones tienen? ¿Por qué tienen intenciones de destruirme una amistad o destruirme a alguien que yo quiero mucho? O sea, ¿qué necesidad hay de esto? Y es porque yo entendí de que esa persona tiene, o sea, en el caso tú, por ejemplo, tienes algo muy fuerte que tú me tienes que enseñar a mí, o yo tengo algo que aprender de ti, y esos seres no quieren que yo lo Y sepa. tratan de evitarlo. Exacto. Entonces, ¿cómo lo evitan? Alejándome. Si tú te alejas, no puedes aprenderlo, no lo vas a adquirir, no vas a saberlo, no vas a descubrirlo. Por lo tanto, directamente te anulan. Y si te anulan de ese sentido en el sueño, ¿cuántas veces no han soñado, por ejemplo, las mujeres, que los novios le han sido infieles Sí. y se despiertan con esa psicosis de que le han sido infieles? Pues es que esos seres se alimentan así. Se alimentan a través de sus sueños para que cuando tú te despiertes tú tengas esa energía y todavía se sigan alimentando de esa energía. Entonces, lo que tenemos cuando ocurren esas cosas es contactar directamente con esa persona. Pero no es decirle, no, porque me hiciste esto, porque no. Simplemente es llegar y abrazarla, pero abrazarla de verdad. O sea, no decir, aquí estoy, no, abrazarla. Y tú decirle, mira, he soñado, tranquilamente he soñado esto o he sentido esto, mira, tú me puedes llegar a hacer esto. ¿Es un aviso o es que hay algo más de fondo? Así como que hay que tener realmente esa delicadeza y que esa persona te intente tranquilizar, porque ya bastante bien es todo un sueño donde has tenido esa adrenalina así, de esa agobio, esa angustia por pensar que esa persona te está haciendo un daño, Sí. como para que encima esa persona te diga, no, es que encima vas a creerte que es un sueño. Pues no, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es que bajar esa energía y aumentarle la del amor, aunque no sea, o sea, sean amigas, lo que sea, aumentarle y conectar con ese amor, porque realmente yo hay veces que me he despertado muy, muy mal en los sueños, muy mal, y yo he dicho, no. Y es que en veces se sienten tan real que lo son. ajá, y entonces despiertas con ese sentimiento, o sea, que en verdad viviste eso. Sí, es que tristemente los sueños es otra realidad en paralelo, lo son. Entonces, realmente a veces viajamos, nuestra alma se desprende, o nuestro ser se desprende, o nuestro espíritu se desprende, y va a un momento dado, con un lugar determinado, con una persona, inclusive es que te crean un escenario perfecto, donde tú dices, es que esto es real, o sea, no me queda de otra. Inclusive, yo hasta en sueños he tenido que pasar pruebas para conseguir lo que estoy consiguiendo hoy en día. Y adquirir el conocimiento que yo tengo hoy en día. Sí. No es cuestión de que a mí me estén regalando nada, hasta en sueños yo me he tenido que enfrentar. Yo no sé, te conté que fui a... Ay, siempre se me olvidó el nombre. Ay, ¿cómo se llama? A la pirámide del Sol y la Luna. Teotihuacán. Teotihuacán. Yo decía, joder, ¿por qué todo el mundo va a Teotihuacán y no pasa nada y yo nunca puedo ir a Teotihuacán? Pero yo siempre quería ir a Teotihuacán. ¿O cuando querías ir algo pasaba o que...? Es que directamente es como que yo no estaba preparada para ir. Entonces nunca se me daba la situación. Es como que yo sabía que yo tenía que ir, pero nunca se daba la situación para que yo fuera. Entonces era como, a ver, ¿cómo no se me da la situación? O sea, yo tengo que crear esto de que se me dé la situación. Y me decían, no, aún no estás preparada. No, aún no estás preparada. No, aún te falta poder. No, no sé qué. Y yo decía, pero, o sea, todo el mundo va, mira eso, ve el jaguar, ve los templos del pájaro, aplaude, se escucha el ruido, se escucha todo, y yo, ¿por qué no puedo llegar? Bueno, no había forma. Hasta que un día tuve un sueño que me tuve que enfrentar con un hombre jaguar. Wow. Y cuando lo derribé sin hacerle daño, o sea, simplemente era con empujones y luchar, es una lucha continua. Cada vez que lo hacía desaparecer, volvía. Y se quitaba la máscara y se convertía en un hombre y se volvía otra vez y se volvía jaguar. Pero tenía la máscara esta así. Sí, sí. Y yo ni sabía de eso. Porque, a ver, yo no es por nada, pero yo vengo de un país de Europa donde eso... Yo no sabía que eso o sea, que los antiguos usaban esas máscaras de jaguares. No es porque venga de Europa, no, eso lo he expresado mal, sino porque yo no tenía ese conocimiento. Sí, sí. Vaya. Entonces yo no sabía que esas máscaras existían, ni muchísimo menos. Entonces yo cuando tuve el sueño, y yo os lo cuento, no fue un sueño, fue algo real. Yo me levanté muy agitada, muy cansada, pero de repente mañana me dicen, ya estás preparada, vamos a ir. Y fue como, ¿en serio? Dice, sí, tú supe que tú has tenido la batalla, no sé qué, has ganado, tienes que ir. Y fue como, Dios, o sea, gracias, porque por fin puedo llegar. O sea, que esos sueños que pensamos que no son reales, sinceramente, sí lo son en nuestra totalidad. Porque si no, ¿para qué nos vamos a levantar agitados? Claro. Si no, ¿por qué nos vamos a levantar con esa psicosis? Si no, ¿por qué vamos a levantar todos excitados de, así cuando levantan de, no puede ser, eso tiene que ser un sueño? Claro. Pero claro, es que yo creo que la realidad se nos junta.
Entonces no concebimos esa realidad como una realidad, sino como un sueño. Es como una forma de asimilación. Sí, sí. Seguramente a ti te han pasado cosas muy similares, Sí, sí. que te despiertes y asimilas como un sueño, no como una realidad. Aunque lo tengas presente, no lo asimilas así. ¿A ti qué te ha pasado así que tú digas, esto es real? ¿O no hay nada que tú digas? No, sí. Bueno, de hecho, no sé si quieres que cuente lo de los aliens. ¿Sí? Si quieres. Bueno, eso yo no lo supe diferenciar porque yo sentí que yo estaba despierta, pero quizás como yo no lo sé procesar, lo tomo como que fue un sueño, pero yo estaba en mi cuarto y vinieron dos seres extraterrestres y me empezaron como a hacer algo en mi vientre y yo sentía mucho dolor, mucho dolor. Y uno de ellos como que me trataba de calmar, pero todo era telepáticamente, nunca hablaron, como que me decía, como que me tranquilizara, pero el dolor era muy intenso. Entonces, de hecho, según yo, o sea, es que yo no te sé cuando dormí, cuando desperté, pero ya en la mañana yo tenía todavía ese dolor. Entonces, o sea, no te lo sé explicar, pero ¿Pero qué fue, físico o energético? el dolor, O sea, ¿tú te quedó marca o no se no, te quedó yo no nada? tenía marca, pero el dolor sí estaba ahí, como que, O sea, manipularon tu cuerpo energético. exacto. Pero tú sentías físicamente. Sí, físicamente yo lo sentía. Ajá. Y era, o sea, un dolor intenso que, o sea, yo nunca antes había ¿Tú experimentado. sabías de los monjes tupiara? Sí, Es que lo quiero relacionar porque los monjes tupiara también trabajan así sobre el cuerpo energético, pero tu cuerpo físico también lo sufre. Y también siente ese cambio en sí en el cuerpo y se despierta con una pesadez. Hay gente que inclusive llora desde la desesperación porque no entiende qué le está pasando o cómo están viviendo. ¿Tú lloraste? ¿Tú qué sentiste? sí, yo lloré porque ¿Lloraste? sí. ¿El dolor era muy intenso sí, o por sí. el miedo? No, era muy intenso. Pero nunca sentiste miedo. No, no recuerdo haber sentido miedo, o sea, porque yo sentía tanto, era más el dolor quizás que yo no, porque yo recuerdo que yo decía, ya déjenme, y era cuando yo sentía que uno de los seres, o sea, me decía como que no te sé explicar cómo, pero como me transmitía eso como que tranquila, todo va a estar bien, algo así yo sentía como que me trataba de tranquilizar. Pero yo Es sentía que mucho. yo por mucho lo que dolor. sé, no te pueden quitar el dolor. El dolor se tiene que sentir y no te pueden hacer nada al respecto. Después sí, tal vez se te quedan algunas marcas, se te quede un dolor intenso, pero no te pueden evitar el dolor. Pero esos seres no son de estos, porque hay diferentes tipos de seres. Era un gris. No eran es que era como entre blanco y grisoso, no era el típico gris, o sea, no sé si se me entiende. Sí. Yo no sé mucho de razas extraterrestres, pero y no eran pequeñitos, eran así más altos. Y sí, era una piel así, pero eran entre como humano, no eran así como el típico gris, parecían entre humano, pero no era humano. Sí, es que en verdad existen tanta variedad. Y es que inclusive yo siento que, o sea, cuando se tocan estos temas, la gente muchas veces piensa que es un pacto o que te están haciendo un daño porque tú no lo has consentido, pero ni muchísimo menos. O sea, cuando estas cosas ocurren es porque tú has dado un consentimiento. Pues para mí fue muy raro porque yo antes el tema de los aliens a mí me daba mucho miedo. Y yo era como que yo siempre me mantenía alejada porque decía, no sé, no lo entiendo y no quiero saber, no sé por qué, pero siempre fue como un temor para mí. Pero es que es normal, siempre tengamos a lo desconocido. Y además, si tampoco tenemos a nadie que nos oriente o nos Exacto. guíe de, mira, pues esto es normal, pasar esto determinado hay personas que sí lo pasan, hay otras personas que no. Sí, creo que nos han metido mucho miedo como que de las abducciones, entonces tú piensas como que te llevan contra tu voluntad y que experimentan contigo, que quizás sí pasa, pero como dices tú, hay un consentimiento. Es que, claro, mira, inclusive hay un libro que tú nos diste, el de las almas, y hay un capítulo que habla de eso, de que hubo un caso, una chica, que ella fue, o sea, al hacer la meditación, su alma se fue a una época antigua, pero muy antigua, desde los Atlantes, donde había un ser que venía, era una mujer, que venía de otro lugar, de otra galaxia, y venía aquí a la Tierra, y ellos tenían que hacer un pacto con ella.
ese pacto a ellos les ayudaba a movilizar piedras, no sé si te acuerdas de Sí, ese sí, caso. sí. Y entonces ellos no podían romper el vínculo con ella. Entonces ese vínculo llegó hasta esa vida con ella actualmente y por eso Sí. ella seguía teniendo contacto con esa raza extraterrestre. Aunque ella no quisiera, esos extraterrestres le hacían cosas, la manipulaban y muchísimas cosas más. Entonces ella sentía mucho miedo hasta que por fin se liberó. Eso sí, ellos siempre cumplen. O sea, si tú rompes ese decreto, ya no pueden hacerte nada ni tocarte. Pero hay personas que están encaminadas a cumplir una misión. Entonces no es tan fácil desprenderse de eso, porque tienes que cumplir tu misión. Y esos extraterrestres o esos seres muchas veces son de guía, no son para destruirte. Muchas veces a lo mejor tenías esa parte de tu cuerpo energético dañado por lo que fuera, y ellos simplemente te lo, ¿cómo se dice? Energéticamente te lo sanaron, porque date cuenta que ahí hay un chakra. Sí. Y tal vez ese chakra lo tenías ahí atrofiadillo y te lo ayudaron a liberártelo. Y por eso te duele, te dolió y te duele, porque Sí, eso duele sí. mucho. Te doy fe de eso, doy fe. Sí, sí. Duele mucho. Entonces, cuando ya sientes esa liberación, seguramente tu cuerpo cambió mucho, hasta tú sentiste como más libertad. ¿Tú cómo te sentiste a raíz de ahí? Nunca te he preguntado eso. Sí, yo creo que no lo había pensado, pero tienes razón, como que ya me sentí más tranquila, que antes yo siempre pasaba preocupada por todo, era como que siempre había una tensión y ahora es como me siento más libre, ya no me preocupo tanto por las cosas, como que dejo que todo fluya. Qué bueno. Entonces no lo había pensado, pero ahora que lo dices, sí. Es que es muy importante saber eso porque realmente no nos somos conscientes, solo vemos este cuerpo físico, pero somos más que un cuerpo físico. Inclusive la alineación de nuestro cuerpo influye muchísimo. Por ejemplo, hay gente que de repente no puede hablar y es porque tiene el chakra de la garganta atrofiado y no puede y tiene que ir a unas personas para alinearse ese chakra y limpiarse ese chakra y tiene que empezar a hablar y liberar la tensión que tiene ahí acumulada. Claro. Madre, es que este tema va a ser largo y tendido, pero es sumamente interesante. Sí, como ahora que hablabas de los contratos, bueno, yo digo contratos de almas, ese es un tema muy interesante. Podríamos hablarlo en otro podcast. Claro. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, sí. Pues nada, familia, que dejamos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos pronto. Bye, bye.